Muy buenos días, estimado auditorio. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra quinta sesión de su espacio legal, tu espacio legal, nuestro programa auspiciado por MCI Contigo en coordinación con el Mexiquense Hoy. En esta ocasión, 5 de mayo de 2025, nos toca retomar lo que platicábamos el 28 de abril pasado en relación a la pensión alimenticia. Si no has tenido la oportunidad de revisar el video, te invitamos a que nos lo visites en el canal de MCI Contigo en YouTube y en el de El Mexiquense Hoy también en la misma plataforma, para que conozcas todo aquello que necesitas saber para poder recibir y cobrar una pensión alimenticia. El día de hoy vamos a terminar con ese tema tan difícil porque tiene que ver con la cartera de los que a veces no quieren pagar, o también tiene que ver con los intereses de aquellos que pues quieren recibir de más de lo que les corresponde. Entonces, finalmente, estimado auditorio, hoy vamos a concluir con este tema y tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente la licenciada Mari Carmen Valela, que nos hizo el favor de acompañarnos la sesión pasada, y sea pues bienvenida. Gracias, Nuevamente. licenciada Oscar. Gracias por su compañía, por su apoyo. Y pues bueno, usted nos indicará por dónde empezamos nuevamente. Pero bueno, permítame, antes de empezar nuevamente, pues quiero recordarles lo que les decía en el video anterior. Para poder hacer un live, la plataforma de YouTube nos pide que tengamos 100 suscriptores. Apóyennos, suscríbanse al canal, calificando nuestro contenido a través de sus pulgarcitos en nuestra plataforma de Facebook como MCI Legal Advising, y en el caso de El Mexiquense en Video Visión. También vamos a tener ahí el enlace. Por favor, síganos en esas páginas de Facebook para que podamos también tener la oportunidad de un Facebook Live. Necesitamos contar con la amabilidad de 100 seguidores. Apóyennos. Esa parte solamente ustedes la pueden hacer posible y estaremos profundamente agradecidos en el momento que ya podamos hacer lives tanto en Facebook como en YouTube. Les recordamos nuestros canales de comunicación: MC Contigo en YouTube, El Mexiquense en YouTube, Video Visión en Facebook para El Mexiquense Hoy, para MCI Contigo, MCI Legal Advising, en WhatsApp, nuestro canal oficial, MCI Contigo. Y pues bueno, sin más por el momento, recordamos que todos sus comentarios los vamos a recibir en las cajitas de comentarios tanto de ambas plataformas. Y en el WhatsApp 55 49 96 03 93, se lo repito, 55 90 perdón, 55 49 96 03 93, para que podamos tener sus comunicaciones. Y como les decíamos en el video anterior, todas sus inquietudes las vamos a generar en respuesta a través de shorts para que sea individualizado. Si ustedes quieren o desean que aparezca su nombre en el short cuando demos la respuesta a sus inquietudes, por favor háganos saber en el comentario o en el mensaje de WhatsApp que autorizan que aparezca su nombre y no lo proporcionan. Esto es por cuestiones de su privacidad y proteger su integridad. Sin más, Lisa, Maricana, pues adelante, continuemos con nuestro interesante tema que platicábamos hace 8 días. Gracias, licenciada. Bueno, retomando, ya vimos lo que era la pensión alimenticia, quién está obligado, quiénes son los que tienen derecho, cómo se pide, si es directo a descuento vía nómina, si es en salarios mínimos. Ahora continuamos con cómo se garantiza el pago de la pensión alimenticia. Interesante pregunta, licenciada. Pues sí, estimado auditorio, lamentablemente el, el recibir una pensión alimenticia pues también tiene que ser garantizado. ¿Qué vamos a entender por garantizar? Asegurar que esa pensión no se interrumpa y que si el que la tiene que pagar por alguna razón lo deja de hacer, pues tengan ustedes la manera de seguir cobrando ese dinero. La ley nos reviste o nos revisa muchas posibilidades. La primera es la prenda que la persona que está
como responsable de pagar la pensión, cuando se entrega un bien mueble, puede ser carro, unas joyas, dinero en efectivo, pero ese dinero en efectivo no se va a quedar con uno, sino hay que dejarlo en el juzgado para que el juzgado lo cuide por nosotros y en caso de que esta persona deje de pagar, pues el juzgado nos dará la garantía para que podamos seguir recibiendo esa pensión. Una hipoteca, esto es embargar un inmueble para que si la persona que tiene que pagar la pensión la deje de pagar, pues vendemos su casa o su inmueble y de ahí cobramos las pensiones. También puede ser a través de una fianza. Aquí algo importante, estimado auditorio, y en la práctica últimamente lo he visto mucho. Seguimos con la mala praxis, tanto en juzgados como los abogados, de solicitar que la garantía de la pensión que se descuente de nómina sean los derechos laborales. Desde el 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que los alimentos o las pensiones alimenticias que se descuentan de nómina no quedan garantizadas con los derechos laborales. ¿Eso qué quiere decir con los derechos laborales, estimado auditorio? Cuando la persona renuncia o la corren, la liquidación o finiquito que le entregan era lo que funcionaba como garantía. No, ya la Corte dijo que eso no es una garantía, que independientemente que esté segura con el pago de la pensión a través de nómina, tendrá el que tiene que pagarla la responsabilidad de dar una garantía de las que ya platicamos hace ratito, una prenda, una fianza, un dinero en efectivo, una hipoteca. Hay que tener mucho cuidado con ese detalle, porque ya lo decimos en el video anterior. No es aceptar la pensión en los términos que nos la quieran dar. Hay que procurar siempre que la pensión se garantice conforme a la ley. O no sé usted qué opina, o sea que... Es correcto, es correcto. Ahí me surge otra duda. Bueno, no es que me surja la duda, pero bueno, hay que exponerla. Ya garantizó el deudor alimentario. Bueno, ¿en qué momento, antes previo a esta, en qué momento me van a garantizar el pago de la pensión alimenticia? En el momento que el juez dice cuánto hay que pagar. ¿Desde la provisional? Desde la provisional. Ah, bueno, es importante, eso no lo hemos tocado en ninguno de los videos. A ver, cuando yo reclamo la pensión, Lisa, recordemos que hay dos tipos de pensiones que yo recibo. La provisional, que es la que se dicta una vez que inicia el procedimiento y que puede quedar igual una vez que se dicta la sentencia, cuando termine el juicio, pues. O bien puede modificar hacia la alza o hacia la baja. Y esa que se determina cuando se dicta la sentencia, cuando el juez decide el derecho de recibir alimentos de manera definitiva, de cuánto es lo que realmente ya va a quedar fijo de pensión, esa se llama pensión alimenticia definitiva. Entonces, hay dos tipos de garantía. La garantía de la pensión alimenticia provisional y la garantía de la pensión alimenticia definitiva. Puede ser la misma garantía, sí, porque bueno, si me fijaron un X porcentaje y dio 10,000 pesos de garantía y en la definitiva sigue el porcentaje sin moverse, pues esos mismos 10,000 pesos que dio de garantía quedan vigentes. Entonces sí, pero bueno, son dos tipos de garantía, la de la provisional y la de la definitiva. Bueno, y esto ya me lleva a otra pregunta. ¿Qué diferencia puede haber si yo tengo un menor de edad? Mi hijo es especial y requiere una atención específica por X diagnóstico. Y cuando hago mi demanda, a mí se me olvida decirle eso al abogado. Es algo que pues no consideré relevante. Yo pensé que nada más llevándole el acta de nacimiento y contándole las circunstancias iba a ser suficiente. ¿Qué impacto o qué diferencia puede haber para el porcentaje del pago de la pensión alimenticia? Mucha, licenciada, mucha.
Porque el juez va a tomar en consideración justamente esa necesidad de su pequeñito, o sea, por los pequeños con necesidades médicas especiales, pues requieren de una pensión alimenticia más alta. No es lo mismo que un niño normal, permítanme el término, señor auditorio, no me gusta ocupar ese término, pero un niño que no tiene ningún requerimiento médico especial, pues es muy importante que él pueda estar en una guardería, podrá estar en compañía de un círculo de apoyo, pero ¿qué pasa si tiene unos requerimientos de salud especiales? Pues el juez tiene que saberlos, tiene que enterarse para decir, bueno, si yo considero que te puedo dar 2 pesos de pensión, con lo que me estás diciendo, pues a lo mejor lo que tú vas a necesitar son 5 o 4 pesos. Entonces sí es importante, estimado auditorio, lo que dice la licenciada Varela. Hay que decir esos pequeños detalles que hacen diferencia, por supuesto, en la determinación de la pensión alimenticia. No es... Y acreditar. Ah, claro, sí, o sea. Y acreditar. ¿Y cómo va a acreditar? Y aquí, Licenciada, chulada de pregunta, ¿eh? De comentario. ¿Por qué? Porque, estimado auditorio, una receta médica no sirve como comprobación del estado de salud de un menor. Un certificado de médico particular, el médico tiene que ir a ratificar su firma para que tenga validez. Y los que realmente valen son los que vienen de las instituciones públicas de salud, ya sea el IMSS, el ISSSTE, el ISEMIN, los del sector salud. No sé, se me ocurre que el niño, Dios no lo quiera, tocamos madera, tenga cáncer, pues el Instituto Nacional de Oncología, que requiera de algún tema cardíaco, del Instituto Nacional de Cardiología. Esos documentos no requieren de que el médico los ratifique, pero sí los de medicina particular. Normalmente, y aquí es un detalle importante, a veces que el abogado le dice, no, yo tengo un amigo que es doctor y nos saca la receta, nos hace el certificado, sí, pero para que tenga validez necesitamos que tenga, vaya el médico y diga al juez, sí señor, yo reconozco que hice ese diagnóstico y yo lo firmé, pero está sujeto también, este auditorio, a que el juzgado diga, a ver, vamos a ver si es cierto, voy a señalar la valoración médica del niño y yo como tribunal voy a señalar un perito en medicina para que lo revise y determine si realmente el niño tiene ese requerimiento de salud especial. No hagamos cosas, no auditorio, que después nos puedan generar problemas. Si lo tiene, se acredita, se demuestra. Si no lo tiene, no lo inventemos. Ok. Bueno, habrá ocasiones también en las que el otro progenitor acepte, ¿no? Porque sabe y le consta y entonces ya no habrá conflicto respecto de las Claro. necesidades específicas. Aquí estamos hablando de cuando se resisten a pagar, ¿no? Cuando sí, cuando se niegan y no es cierto y no lo necesito. Bueno, eso es el caso al que se refirió el licenciado Oscar. En la secuencia, ¿prescribe o caduca el derecho a recibir alimentos en algún momento? Ah, caramba, aquí voy a meter problemas con los detractores de este segmento, ¿verdad? Y más me refiero a los abogados, señor Victorio. ¿Por qué? Porque a nosotros los abogados en la carrera nos enseñan que una pensión alimenticia o el derecho a reclamar una pensión alimenticia es imprescriptible, o sea, nunca caduca. Claro, hay ciertas reglas cuando yo ya no puedo pedir una pensión alimenticia. Si ya terminé una carrera universitaria, pues ya no puedo pedir la pensión alimenticia para adelante. Porque ya no la necesito. Porque ya no la necesitamos, exactamente. Pero aquí es donde viene la parte sensible, estimado auditorio. Nuestro derecho a pedir la pensión es imprescriptible. Eso sí es cierto. Pero nuestro derecho a reclamar el cumplimiento de una sentencia de alimentos sí es prescribible. ¿A qué voy? En el video anterior, estimado auditorio, si no lo han visto, los invitamos a que se den una vueltita por ahí. Dijimos que hay momentos en los que hay que actualizar lo que nos debe
la persona que tiene que pagar la pensión. Cuando hablábamos del tema de los salarios Incidentes. mínimos, Ah, que habrá que calcular lo que nos llega a pagar, nos va a quedar a deber desde el momento que se señala la pensión en salarios mínimos ujú. hasta que se le informa, se notifica al responsable de pagarla que la tiene que pagar. Vamos a pensar que nos debe 30,000 pesos, hablaba yo en el video anterior, y pasan 5 o 10 años, yo ya no puedo reclamar esa sentencia, ese crédito, esa deuda. Si se dan cuenta, son cosas diferentes. No estoy diciendo que lo que prescribe es mi derecho a reclamar eh, Sino que tus me derechos paguen, procesales. sino un cumplimiento de algo que ya le dijo el juez. Le debes a tu acreedor alimentario 30,000 pesos. Si yo no hago valer ese crédito, prescribe. Así como las deudas bancarias, las deudas, Los pagaré. los pagarés, etcétera, que será todo un tema que vamos a tocar algún día. Este, pero sí, o sea, si yo ya tengo una sentencia donde el juez le dice a mi deudor alimentario, debes tanto dinero de pensiones que no has pagado, ahí sí, ese documento, ese derecho, tiene 5 años y 10 años en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es diferente, pero el término es ese, son 5 o 10 años. Entonces sí tengan cuidado con esa parte, porque muchos abogados se ponen la de Superman y dicen, no se preocupe, vamos a reclamar, si usted tiene, no pasa nada, el derecho a los alimentos es imprescriptible. No, si ya tienes una sentencia donde el juez determinó un crédito, tienes que respetar lo que la ley del Estado de México o la Ciudad de México establezca. 5 o 10 años para hacer valer esa sentencia. Entonces, sí, estimado auditorio, tengan mucho cuidado con esa parte, porque muchos abogados les generan esos créditos y no los hacen efectivos. Cuando llegan con nosotros, ya se les ha pasado el término para reclamar ese crédito y pues ya no podemos hacer nada. Lamentablemente no es que estemos diciendo una mentira, que el derecho a reclamar unos alimentos o una pensión no sea prescribible. Sí, el derecho para reclamarlo sí, pero para el derecho a reclamar el crédito de pensiones vencidas, de pensiones que me debes, sí prescribe. 10 o 5 años, según donde lo estamos reclamando, en la Ciudad de México o en el Estado de México. No sé si fue claro, Misa. Sí, me parece que muy claro. Aquí me surge otra duda. Vamos a suponer, ahorita hablando de los créditos, que yo quiero reclamar el pago de una pensión alimenticia. Entonces yo demando, ¿no? Pero nunca le notifiqué, me la estableció el juez en salarios mínimos porque no tengo dónde le hagan el descuento. Pero como ya me dijo usted, licenciado, que le puedo hacer un incidente de liquidación en tanto que yo no notifico, pues me espero 2 años para que le notifiquen. Entonces, ¿ahí procede el incidente o tengo que acreditar que sí lo he estado buscando? Muy interesante pregunta, licenciada. A ver, sí procedería el incidente, pero si yo fuera el abogado de quien tiene que pagarlo, lo que diría yo, no la necesita. Porque si la pidió y pasaron 2 años y no hizo ningún intento de ubicarme, de localizarme, pues no le interesaba, no la necesitaba. Recordemos, señor auditorio, esa pregunta muy buena. O sea, el reclamo de una pensión alimenticia se basa en el principio de la necesidad. Si yo no la reclamo, no hago nada por cobrarla, no la necesito. Y habrá quien me diga, oiga, eso pues que yo le decía a mi abogado, le marcaba y no hacía nada y luego ya se desapareció. Y pues bueno, buscamos otro abogado que sí nos quiera ayudar y que realice las gestiones necesarias. No olvidemos esa parte, auditorio, reitero. La pensión alimenticia se basa en el principio de la necesidad de quien la reclama. Si yo la reclamo, me la constituyen y pasa tiempo sin que yo haga ninguna gestión para hacerla realidad, no la necesito, porque si la necesitara, haría yo todo lo necesario para que esa pensión fuera una realidad.
No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente, muchas gracias. ¿En qué momento yo sé que ya concluyó mi deuda alimentaria? Si ya yo tuve hijos, ya pagué la pensión, bueno, porque estamos en el supuesto de que he cumplido mes a mes, o cada 15 días, o cada semana, como se me haya determinado, o como lo haya convenido. Yo ya pagué mi pensión alimenticia por muchos años. ¿En qué momento sé si mi hijo a lo mejor ya tiene 35 años y ahorita me sale con que quiere hacer otra maestría en España? ¿Qué hago, licenciado? Le voy a contar, Lisa, un caso que tenemos aquí en el despacho, obviamente por obvias razones de confidencialidad no puedo dar los nombres, pero voy a dar contexto. Resulta que al señor le fijan la pensión alimenticia en el 2011 para sus hijos. Estimado auditorio, aunque ustedes no lo crean, así funciona, ¿eh? Y así pasó. Estamos en 2025, el hijo mayor de él, que recibía la pensión, se casó en julio del año pasado y sigue recibiendo la pensión. ¿Con cuántos años? 33 años. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, en principio, tenemos que saber dos cosas muy importantes. El que el hijo se case lo cambia de situación jurídica. En el video anterior, del pasado 28 de abril, les decía yo el ejemplo de que un menor de edad se come la torta antes del recreo y pues hace abuelos a sus papás cuando todavía es menor de edad. El hecho de que él sea papá y ella sea mamá extingue la obligación de pagar una pensión alimenticia. Se acaba. ¿Por qué? Porque ellos ya van a asumir una responsabilidad de padres y ya no de hijos. Entonces, aun y cuando sigan estudiando, ya no. Ya no, porque ya su situación legal ha cambiado. ¿Qué pasa? Ah, bueno, es que, ¿qué cree, licenciado? Pues mi hija con su novio se comieron la tortita, pero el novio aplicó la de Houdini y desapareció. O David Copperfield. Pues bueno, la chica tiene ya el estatus de mamá, su situación ha cambiado y tendrá que hacerse responsable de su manutención y la de su hijo. Aquí algo muy importante. La corte ha sido muy clara en esto que les voy a explicar y pongan mucha atención, porque a veces cuando los papás nos sentimos defraudados, nos enojamos mucho con los hijos, les levantamos la canasta y bla, bla. Nuestra responsabilidad como de pagadores de una pensión termina con el nacimiento de nuestro nieto, Respecto de, la mamá. o sea, tu hijo, tu hija. Exacto, exacto, sí. Respecto de tu hija, termina cuando ella da a luz. Sí es responsabilidad tuya atender su embarazo con servicio hospitalario y atención médica. En el video anterior hablábamos de que una de las cosas que debe cubrir la pensión alimenticia es la asistencia en caso de enfermedad y los servicios hospitalarios. No es que esté enferma de embarazo, pero es una circunstancia médica que requiere atención y entonces la responsabilidad de uno como padre con las hijas que se embarazan antes de terminar de estudiar es hasta que nace nuestro nieto. Naciendo nuestro nieto, hija mía, pues ya te toca hacerte cargo de tu persona y de tu hijo. Entonces, ese sería uno de los supuestos. Otro, la educación. A ver, si nuestro hijo está estudiando de manera regular, y aquí es algo importante, de 6 a los 12 años la primaria, de los 12 a los 15 la secundaria, de los 15 a los 18 la preparatoria, de los 18 a los 23 en escuela pública y de los 18 a los 21 en escuela particular la carrera, nosotros tenemos la obligación como padres de pagar la pensión alimenticia hasta que eso termina. No estamos obligados
a pagar maestrías, doctorados, estudios en el extranjero, no. Nuestra responsabilidad como padres termina en el momento que ellos terminan la carrera y ya tienen los elementos básicos para proveerse de recursos. Aquí podríamos encontrarnos a jalones de cabellos con la autoridad y con nuestras contrarias, ¿verdad? Con que tiene que pagar la pensión, si esa obligación corresponde hasta que tenga el título, porque ahí es donde viene la discrepancia. Yo estoy diciéndoles, y no estoy diciendo ninguna mentira, que la maestría no va, porque es un estudio posterior a la carrera. Pero ¿qué tal si ese es un requisito indispensable para obtener el título? Que ahora es muy común en las universidades, que para que puedas tener el título profesional de la licenciatura que estudiaste, tengas que estudiar una maestría, que es negocio, por supuesto. O los idiomas. O los idiomas, exacto, para poder tener el título. En ese caso, esa maestría y los idiomas, sí es obligación de nosotros pagarla para que ellos puedan tener el título. Exacto. Pero si ya es por gusto, no. ¿De acuerdo? No sé si estamos de acuerdo, Lisa. ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿qué otra parte? Bueno, pues ya terminó la prepa, ya cumplió la mayoría de edad y ya no quiso estudiar. Está en todo su derecho, ya no hay pensión. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, que también para los que pagan la pensión, aquí voy a decir algo que a los que la reciben no les va a gustar. Resulta que el hijo o la hija iba bien hasta los 15 años. Terminó la secundaria, entró la rebeldía de la adolescencia, y quiso agarrar la parranda en la fiesta y dejó de estudiar 1 año o 2 años. Y después se dio cuenta que sí era importante estudiar y regresa a la preparatoria. ¿Me corresponde pagar la pensión alimenticia? No. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales para que la pensión alimenticia prospere cuando se trata de la educación académica es que la educación académica o el histórico académico corresponda a la edad cronológica. Hace ratito la mencioné, de 6 a 12 la primaria, de 12 a 15 la secundaria, de 15 a 18 la preparatoria, de 18 a 23 en escuelas públicas la carrera y de 18 a 21 en escuelas particulares. Salvo que cuando haya una desfase en la educación es porque no haya podido acceder al sistema educativo nacional o porque no haya podido acceder por falta de recursos a una carrera, una preparatoria, una carrera universitaria. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, ¿qué cree? Que yo quise estudiar en la UNAM, en el Poli, en la vocacional o en la preparatoria, en las FES, en la UNAM, en CEU, o en las escuelas superiores del Poli, la carrera, y ¿qué cree? Apliqué el examen y no entré. Ah, bueno, yo tengo que acreditar que hice el examen y tendré que pedir el informe a la UNAM, al Poli, para que ellos nos digan que efectivamente yo concursé por un lugar y no pude. De otra manera, se toma como una desatención a la edad cronológica respecto a la edad académica. No sé si fui claro. Sí, habrá situaciones porque a veces me específicas. agarra Cantinflas, entonces. No, sí, habrá situaciones específicas y acreditables y que justifiquen el por qué no va de acuerdo con la edad, ¿no? Tal vez porque hizo el primer año de inglés antes de entrar a la primaria, o tal vez porque Exacto. hubo un cambio de domicilio imputable a los progenitores, porque se enfermó, o sea, mientras esté justificado el desfase en la edad, el acreedor alimentario, el adolescente que empieza una carrera, pues no tendrá ningún problema, ¿no? Así es. Y pues bueno, básicamente esas son las más relevantes causas de por qué no se acaba la pensión, pero no se acaba por el simple hecho que se actualice el hecho, o sea, que mucha gente piensa. Es que el licenciado a mí me dijo, y entonces automáticamente, esa es una frase que me encanta, Ah, sí. me ponen de buenas.
Es que como ya lo dice la ley y el licenciado me dijo, entonces automáticamente yo ya no tengo ninguna obligación. Mientras siga vigente tu sentencia, tienes la obligación. Es correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que promover un juicio nuevo, nuevecito, donde yo voy a demandar a quien recibe la pensión. Oiga, pero es que es mi hijo menor de edad, ¿cómo cree? Por conducto de su mamá o de su papá, quien tenga la custodia. Es mayor de edad, de modo es tu hijo y la ley no encuentra otro procedimiento más que lo demandes y le digas por qué le estás cancelando la pensión. Pues que resulta que ya tengo el acta de matrimonio, como el caso que les platicé hace un momento. Pues qué mejor prueba que el acta de matrimonio que se casó. Oiga, es que ya viven en concubinato. Bueno, pues, traigo 2 testigos que digan sí, yo conozco a fulanito y a fulanita, o a fulanitos o fulanitas que ya viven juntos desde hace 2 años, se conducen como esposos, como marido y mujer, como compañeros de vida, como pareja, se acaba la pensión. Pero tiene que haber, así como hubo una orden que la determinó, tiene que haber una orden que la extinga. No es automático. Muchos abogados, yo he visto en YouTube, también es cierto, para en TikTok, dicen, no, casi es automático. No, así como hubo una orden judicial para fijar una pensión alimenticia, tiene que haber una orden judicial que diga hasta aquí llegó, ya no más. Desde el inicio del procedimiento para solicitar una pensión alimenticia, hasta que tengo una sentencia para que me den la pensión alimenticia y después otra sentencia en la que me cancelan el pago de la pensión alimenticia por las causales que procedan. ¿Hay algo en el proceso que te venga a la mente que digas, este proceso sí es automático? No importa si lo digo o no lo digo, si lo acredito o no lo acredito, porque de verdad a mí me sorprende mucho la firmeza con la que te lo dice la gente. No. A mí el abogado me dijo que automáticamente, porque yo ya vengo de ver a 2, 3 abogados. Okay. No, o sea, perdón, ya lo dije, yo de hecho el primer video tengo un poquito más de 30 años dedicándome a esto y no hay ninguna causal automática. Inclusive, si se nos muere el de la pensión alimenticia que tiene que pagarla, sus herederos tienen la obligación de pagarla, con los bienes de la herencia. Claro, porque hay bienes. O sea, Claro. no es de que se me murió y ya me quedé con una manita atrás adelante, no. Claro que a lo mejor a ti como quien recibes la pensión te toca hacer un poquito más de trabajo, sí, Sí. pero también sus herederos con los bienes que tiene el fallecido, tienen que pagar la pensión, o sea. Porque preexiste el derecho y la obligación. No encuentro un automático, la verdad. Bueno, Okay. habrá alguien con más experiencia que a lo mejor sí ya encontró ese automático. Sí, Pero yo he buscado a quien me ilumine al respecto, pero no. Bueno. Perdón, sí es sarcasmo para los abogados que ofrecen eso, este auditorio. Sí. No hay una causa en la ley que de manera automática extinga la pensión. No hay. O sea, el abogado que se los diga, perdón, colegas, y sé que más de uno puede fusilar ahí en los comentarios, no es verdad que la pensión alimenticia decretada judicialmente se cancele de manera automática. Así como hubo una sentencia para determinarla, lo reitero, tiene que haber una sentencia que la cancele. Ok. Pues esto ya sería... Yo creo que hay unos temas que dejamos por ahí pendientes, que platicamos y que no. Nos abocamos, licenciada, todos estos 2 videos a los menores de edad. Y dejamos al lado al padre custodio, del que ya hablamos que también le tocaba la pensión. Hay un tema interesante ahí, este auditorio, en relación a los padres custodios. Les decía yo en el video anterior que tienen derecho a recibir una pensión alimenticia que garantice, 1, su vestido, su calzado; 2, la asistencia en caso de enfermedad, los servicios hospitalarios; y 3, su alimentación, no así su esparcimiento. En la Ciudad de México es muy interesante cómo lo regula la ley, el Código Civil. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México ese derecho a recibir la pensión, cuando ya no hay hijos o habiéndolos, es por un periodo igual
al que duró el matrimonio. Ujú. Es decir, yo estuve casado con mi pareja 10 años, ya nos divorciamos. Él tiene la obligación de darme pensión 10 años, nada más. Pero ¿qué pasa en el Estado de México? En el Estado de México es diferente. Si hay hijos menores de edad o hijos estudiando, hasta que terminen de estudiar, yo como padre custodio tengo el derecho a recibir una pensión alimenticia. Mientras eso no suceda, no tengo derecho a recibir una pensión alimenticia. Me preguntarían, Ujú. sí, sí y solo sí, uno, te hayas dedicado a la vocación familiar, que eso cómo se trabajó, cómo se habló en los dos primeros videos. Con el primer video hablamos de concubinato, en el segundo de matrimonio. Y si por alguna razón no pude generar riqueza o no tengo los medios para generarla. En alguna ocasión alguien me dijo, oiga, es que pues yo tengo mi piernita mala, no puedo trabajar. ¿Por qué no? Es que tengo que cargar. ¿Y quién dijo que cargara? Puede hacer controles de entrada y salida, puede contestar un teléfono, puede contestar redes sociales, o sea, su piernita está mal, pero sus manitas están bien y su cerebro también. No necesariamente el tener una discapacidad extraordinario nos lleva a tener forzosamente que recibir una pensión alimenticia. Y eso es algo muy importante. En el programa anterior hablábamos de las personas que le dije a la licenciada que vamos a tocar ese tema más adelante. Ya nos dio tiempo en el periodo, en el video anterior. Pero bueno, vamos a tocarlo ahorita. A ver, antiguamente, este auditorio hablaban de las personas que estaban en estado de interdicción. Yo todavía escucho a muchos abogados que hablan del estado de interdicción. ¿Qué es eso? Es cuando una persona, por que la ley así lo establecía, no podía ejercer sus derechos, ya sea porque tenía un problema intelectual, ya porque tenía una discapacidad muy profunda. A partir del 8 de junio del 2024, el año pasado, Ujú. desapareció el estado de interdicción y ahora tenemos que nombrar un representante legal para esas personas para que puedan ejercitar sus derechos a través de su representante legal. El juez tendrá que evaluar si la discapacidad que tiene la persona realmente le imposibilita a poderse proveer de sus ingresos. ¿A qué voy? Hemos escuchado muchos supuestos, muchos casos en YouTube, los pueden ustedes investigar, en Facebook, de gente con síndrome de Down que tienen negocios propios, hamburguesas, que tienen negocios de aquellos que inclusive trabajan. El autismo también puede ser una discapacidad. Hay dos tipos de autismo, el autismo verbalizado y el autismo sin verbalizar. Las personas autistas con autismo sin verbalizar difícilmente interactúan con su entorno, pero eso no quiere decir que no pueda haber un canal de comunicación con ellos con los que puedan desarrollar alguna actividad. Cada caso es diferente, no puedo generalizar, permítanme esa parte, pero solamente puedo hablar de dos casos en los que sí, no hay manera de que les nieguen la pensión. Uno, si la persona tiene parálisis del cuello hacia abajo y además tiene un problema intelectual profundo. Hablaba yo en la sesión anterior de nuestros ancianos. ¿Qué pasa cuando un anciano ya tiene Alzheimer o tiene demencia senil muy profunda? Que ya no es capaz de autogobernarse, de ir a tomar un Uber, ir al banco y sacar su dinero, de poder tal vez ir a hacer un trámite médico, etcétera. Esas personas sí requieren de una asistencia particular y para eso son un representante legal. Y ellos tienen una situación de vulnerabilidad especialmente cuidada por la ley y les asiste el derecho a recibir una pensión alimenticia. Y ahí, con que acreditemos
la circunstancia de salud es más que suficiente. En todos los demás casos, estimado auditorio, la discapacidad es materia de evaluación para la determinación de una pensión alimenticia o no. Entonces, no perdamos de vista ese detalle, estimado auditorio, ten mucho cuidado, porque a veces los abogados nos venden la idea equivocadamente de que por tener una discapacidad casi están obligados los papás a mantenerlos de por vida, o los hijos tienen la obligación de mantener a los papás de por vida. No, si el papá puede trabajar a pesar de que tenga una discapacidad, ¿O ya tiene una pensión? o ya tiene una pensión, no tienen por qué darles ese derecho. Obviamente, cada caso es individual, es particular y hay que cuidarlo mucho, porque con este cambio que hubo el año pasado, de que desapareció el estado de interdicción, cada caso se volvió, valga el término, todo un caso, porque se tiene que hablar todo el contexto de la situación de la persona que pide la pensión, porque antes se creía que por tener el estado de interdicción, aunque tenías la mayoría de edad, tenías el derecho a la pensión. Hoy hay que evaluar si la discapacidad realmente te sitúa, Lo requiere, lo requiere. ¿no? Lo Exacto. requiere. Así es. Y Entonces, realmente, qué tan grande es la necesidad, qué tan grande es la discapacidad o el grado de interdicción y también las posibilidades de quien se lo estás pidiendo, claro, ¿no? Porque pues también si se lo estás pidiendo a un muchacho de 18 años que está empezando una carrera universitaria y que también está recibiendo una pensión alimenticia y quieres que él te dé ese pago de la pensión porque yo soy tu, no sé, tu abuelita, ¿no? Y yo recibo una pensión porque trabajé toda mi vida, o sea, hay que valorar los casos bien claro, concretos. así es. Ahora, al principio del video anterior, señor Victoria, hablábamos, recordemos, Lisa, que la pensión alimenticia puede ser en especie y en dinero. Todo el video anterior y lo que llevamos de pues hablamos del dinero. Uh-huh. ¿Y cómo puedo cumplir yo con la pensión alimenticia en especie? Interesante. Uh-huh. Yo cumplo con la pensión alimenticia en especie si voy a dar de alta a mis hijos o a la persona a la que tengo que pagar la pensión alimenticia en mi sistema de seguridad social, el ISSSTE, el IMSS, el SEMIN. Esto quiere decir, si ellos reciben la atención médica de esas instituciones porque yo trabajo, por esa simple razón, yo ya cumplí con ese rubro. En esa misma proporción, se tiene que reducir la pensión alimenticia que yo pago. Ah, es que tienen asistencia médica. Yo les pagué una póliza de seguros de gastos médicos mayores o una de gastos médicos menores y aparte tengo un convenio con una clínica a la que pueden asistir ellos. También estoy cumpliendo con el tema de asistencia en caso de enfermedad y servicios hospitalarios. Porque tengo en mi trabajo la prestación de que le dan un descuento en la preparatoria, en la universidad o en la secundaria. Ah, también, o sea, yo si ocupo esa prestación, también estoy cumpliendo con el factor de los estudios, de la preparación académica. ¿Por qué es importante esta parte? Porque a veces los abogados, estimado Víctor, nos venden la idea de que la pensión solo es en dinero. No. También la otra parte puede decir, bueno, yo le pago la escuela, es más, llega y dice, ¿sabes qué? Ya le pagué todo el año, ahí está. ¿O qué crees? Por parte de mi empresa, donde yo trabajo, tenemos la prestación de que ellos pagan la escuela. ¿Habrá algún detractor que me diga que eso no existe? Para los que les voy a platicar. El Banco de México el Banco de México es una dependencia gubernamental, no es Banamex, es Banco de México. Tiene esa prestación de pagarle la escuela a los hijos de los trabajadores. En ese caso, si el papá o la mamá ocupan esa prestación laboral y ellos a través del Banco de México pagan la escuela, ellos ya están cumpliendo con ese rubro. En la misma proporción se tiene que reducir la pensión.
Habrá quienes digan, es que es importante que le saque lo más que pueda, porque para la despensa, que porque para esto. A ver, a mí me pasó algo muy chistoso, yo creo que a usted Lisa también le ha pasado, que ¿De quien qué? quiere la pensión, nos lleguen con una lista de gastos. No, sí. ¡Guau! A mí me llegó una vez, eran 3 niños, y llega y me dice la clienta, se toman 90 litros de leche al mes. ¿3 niños? ¿90 litros? O sea, eso quiere decir que cada niño tomaba 1 litro de leche diario. Y yo digo, no, o sea, yo tengo un hijo y no se toma 1 litro de leche diario. Y me llegó con no sé cuántos gelatinas al mes. Y Sí, le bueno, pides todos los tickets de consumo a tu hermana, a la comadre, a la vecina y ya crees que acreditaste, pero todo debe de tener es una una congruencia, lógica ¿no? esa. Una lógica y además que no se nos olvide que existe la pericial de trabajo social y la escucha del menor, Eso ¿no? es a lo que iba yo Porque justamente. hay veces que las mamás se ponen que va a la natación, al fútbol, al cine, al los scouts y un montón de actividades y llegan a la escucha del menor y le preguntan al niño, oye, Oscarito, ¿te gusta nadar? Y el niño, No, me da miedo el agua. nunca he ido a una alberca, ajá, me da miedo el agua, no. Entonces, bueno, hay que ser lógicos, congruentes y honestos, ¿no? Porque Claro, también, que no se nos olvide también que existe la presunción al legal y humana. así es. ¿Por qué es importante esto? Justamente porque acá dice la licenciada es muy importante. No inflemos los gastos de los hijos. O sea, yo si hubiera defendido al señor, en el caso que les platico de los 90 litros de leche, yo hubiera preguntado a una pericial de nutrición si lo que consumen mis hijos es nutricionalmente correcto. Y yo les aseguro que un perito de nutrición ha dicho, no es correcto que cada niño tome 1 litro de leche al día, no es correcto que tome 3 gelatinas al día, no es correcto, o sea, no sé. Entonces, hay que ser muy objetivos. Ya te tocó la licenciada, algo que es muy importante. Muchos abogados dicen, usted júntese tickets. A ver, yo tengo una niña, yo soy hombre, soy el papá que tiene la custodia de los niños, tengo 2 niños como hijos bajo mi responsabilidad, somos 3 hombrecitos en la casa y resulta que presento un ticket de toallas femeninas. ¿De quién? Ujú. De maquillajes, pues a lo que yo me maquille, ¿va? Bueno, eso ya es así Pero como bueno, que quién pero, sabe, ¿no? pero Pero, las toallas femeninas, por ejemplo, exacto. ¿de quién? Si son 3 hombres en la casa. Ahora, y así podemos irnos con muchos detalles, estimado auditorio, que hay que ser muy objetivos, porque a veces cuando nos asesoran equivocadamente. Ahora, el hecho que yo presente muchos tickets, si yo soy su contrario, lo primero que digo, ¿qué me garantiza que esos tickets o esas mercancías realmente llegaron a disfrutarse por quien dijo que los recibió? Ujú. Lo que El decía la acreedor. licenciada es muy cierto, o sea, oye hijo, que a ti, cuando están en la plática con menores, oye chiquito, que a ti te gusta mucho el Danone, ¿qué es eso? Ujú. Sí. O sea, no mintamos, o sea, vuelvo a lo que les decía en el video anterior, tenemos que ser muy transparentes, muy honestos, o sea, lo que no podemos castigar al que debe pagar la pensión alimenticia porque no vive con nosotros. Reitero lo que dije la vez pasada, tenemos que pensar cuando llegamos a un acuerdo y también cuando les fijan la pensión, cuando la queremos reclamar, que no porque presentemos muchos tickets o porque él o ella sea una mala persona, tiene que pagar más pensión. Cuando nos sujetamos a un juzgado, va a pagar lo que tiene que pagar. Y la licenciada tocó un tema muy importante que hablaba de la pensión de la pericial en trabajo social. Para los que no han estado en esta cuestión de la pensión alimenticia en juicio, no van a saber, para los que ya la vivieron, pues ya saben.
Es una, es una revisión que hace personal del juzgado a las condiciones económicas y de habitabilidad de las personas. Es decir, eh, yo digo que pago de renta 3,000 pesos por un cuarto de 3 por 3. Aunque tenga yo contrato firmado, el perito va a determinar si el pago de la renta es correcto o puedo yo pagar O está eh, inflado, o está ¿no? inflado. ¿Me explico? Ahora, Ujú. yo puedo decir, es que, ¿sabe qué? Yo no puedo pagar pensiones alimenticias porque me voy en Uber todas las mañanas de mi casa al trabajo. Y mis trajes son carísimos y no me alcanza para pagar la pensión porque aparte tengo que pagar, yo paso por mi Starbucks en la mañana, perdón, del comercial o al Oxxo por mi café, ¿no? Pero el chiste es que yo gasto y gasto en mí y no me queda dinero para pagar la Así pensión, es. ¿no? ¿Qué va a decir el trabajador social? Pues puede llevarse su café desde su casa en su termo, puede ocupar trajes más económicos, ropa más económica, y en lugar de irse en Uber de aquí no sé, se me ocurre por un nombre, a Naucalpan, pues puede levantarse una media horita antes, una horita antes, irse en microbús. Entonces, no inflemos los gastos donde no son, porque también tenemos un problema, porque esa es otra. ¿Qué pasa si le piden la información a Uber que de veras que tú como usuario estás ocupando esa ruta? Y si Uber contesta que no, pues es un gasto mentiroso. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, estimado auditorio. Seamos transparentes cuando pedimos la pensión y seamos conscientes de lo que queremos recibir. Como les decía yo en el día del divorcio, antes de pedir una pensión alimenticia, relájense, no se enojen, para que no la quiere dar y tomen una decisión asertiva. No busquen al abogado que les diga lo que quieren escuchar. Busquen al abogado que les diga su realidad. A veces no nos gusta, pero es mejor trabajar con un abogado honesto, porque además después te prometen, como dijimos en el video anterior, se ponen la capa de superhéroe y yo le voy a sacar hasta los ojos a su contraparte y al rato ni los ojos le sacan y a ustedes les dejan una pensión bastante maltrecha. Si hacemos las cosas transparentes y correctas, no sé usted qué opina, Isa, Sí, es vamos a correcto. obtener un resultado correcto. O cuéntenos, compártanos su opinión, su experiencia en ese sentido. Bueno, regularmente yo lo que hago es que les doy tres consejos básicamente. Cuando llegan, primero dígame la verdad de qué es de lo que estamos hablando. Exactamente, a mí dígame la verdad en cuanto a los gastos, en cuanto a lo que pasó, en cuanto a cuál es su forma de vida, la verdad. Em, y que vayan a terapia. Porque es bien cierto lo que acabas de decir, no se enojen. Hay mujeres que hasta se enferman, hombres también que se enferman, ¿no? Porque te iba a preguntar otra cosa. Yo, si a mí el deudor alimentario no me paga la pensión, ¿verdad, licenciado, que tengo derecho a negarle a los hijos? ¡Oh! ¿Verdad que sí es cierto, licenciado? Porque él no No, cumple con el pago de la no. pensión, entonces yo no tengo por qué prestarle a mis hijos. Son obligaciones diferentes, ¿eh? Y qué bueno que lo tocó, licencia. Si no te pagan la pensión alimenticia, de todas maneras tiene derecho a ver a los hijos, ¿eh? Si te la paga, también. Y si no, también. O sea, son cosas, perdón la expresión, son arroces que se cuecen en cacerolas separadas. Ujú. Para que el abogado que les diga, sí, si no le pagan la pensión, que no ve a los hijos. No, porque ustedes están incurriendo en una responsabilidad legal. Entonces, si les dicen que no han pagado la pensión, no es razón, justificación legal, no tienen el derecho para negarles la convivencia al padre no custodio. Eso, insisto, lo veremos en el siguiente video. Con esto, estimado auditorio, llegamos al final de esta sesión de pensiones alimenticias. Lisa, no sé si quieras aportar algo más, compartir algo más. Pues que el derecho de los alimentos en caso de menores de edad es de los niños y de la misma manera el derecho de la convivencia es de los niños. Muchas gracias por todo. No, al contrario, gracias a ti por compartir con nosotros este Ujú. espacio. Estimado auditorio, gracias por su compañía, gracias por su
participación. Les reitero lo que les decía al principio del video. En sus manos está que podamos hacer un live. Necesitamos 100 suscriptores en YouTube, 100 seguidores en la página de Facebook. Les reitero nuestros enlaces. En YouTube nos encuentran como MCI Contigo. En el caso de El Mexiquense Hoy, con ese mismo nombre en YouTube. En Facebook, El Mexiquense Hoy lo ubican como Videovisión. A nosotros como MCI Legal Advising. Y también síganos en nuestro canal de WhatsApp, MCI Contigo. Esperamos contar con su amable compañía a partir del próximo lunes 12 de mayo. Les reitero, ya no va a haber transmisión en vivo. Los lunes se va a subir el video para que ustedes lo puedan revisar. Vamos a invitarlos a que sigan revisando los videos anteriores. Nos hagan sus comentarios en la cajita de comentarios de las redes sociales. Nos hagan llegar por WhatsApp al 55 49 96 03 93 y les daremos ahora la respuesta vía Your Shorts para que lo puedan tener corta la pregunta y la respuesta en corto. Amable auditorio, agradecemos el favor de su compañía y estamos pendientes para el próximo 12 de mayo. Pasen ustedes excelente lunes.